le informamos que habrá un concierto aquí en la Ciudad de México, precisamente en el Palacio de Bellas Artes. La violinista de origen japonés Midori Goto va a traer la magia de su violín a México para presentarse el próximo 26 de octubre. Y para darnos más información, más detalles al respecto de este importante concierto, saludamos en la línea telefónica a Gerardo Kleinburg. Él es promotor cultural. Maestro, muy buenos días y gracias por tomarnos la llamada esta mañana. ¿Cómo le va? Bien, muy buenos días. Gracias a ustedes por permitirme acercar a su auditorio y por poder platicar acerca de un concierto que de verdad va a ser extraordinario. Es muy probablemente uno de los mejores conciertos de la llamada música clásica del año que habrá en nuestra ciudad. Midori Goto, una intérprete que con su violín ha deleitado, sigue deleitando a millones de personas alrededor del mundo. En esta ocasión, además de deleitarnos con su interpretación musical, también va a apoyar a las personas afectadas por el sismo del pasado 19 de septiembre. Así es, Midori es una violinista que tiene una larga trayectoria como activista en pro de los derechos humanos, en pro de causas sociales, en pro de comunidades marginadas, y en esta ocasión no desaprovecha la oportunidad de venir a nuestro país para también recorrer el estado de Morelos y hacer el equipo de labor. Maestro Kleinburg, pues el concierto a llevarse el próximo 26 de octubre en el Palacio de Bellas Artes. Cuéntenos cuál va a ser el programa, qué va a interpretar. Es un recital para piano y violín, es decir, estará Midori con su extraordinario violín, acompañada al piano por Eva Yokubachiviete. El programa incluye obras de Hindemith, un compositor alemán de la primera parte del siglo XX, un compositor que si bien ya tiene un poco de lenguaje contemporáneo, tiene todavía muchísimos elementos muy tradicionales y accesibles. La segunda obra es una de las sonatas más famosas para violín de todo el repertorio, la sonata número 2 de Johannes Brahms, el gran compositor del periodo romántico alemán. Luego tendremos a otro gran compositor del periodo romántico, Schubert, con otra sonata para piano y violín. Y luego tendremos como entrega final una obra poco escuchada de un compositor rumano, también de la primera mitad del siglo XX, Georg Enescu, una sonata para violín que toma muchos de los aires tradicionales de la música popular de ese país europeo. Maestro, ¿y Midori Goto estará acompañada de una orquesta? ¿Habrá más músicos arriba del escenario? Como le comentaba, es un recital para piano y violín, que es uno de los dos formatos habituales para que un violinista se presente. O bien se presenta con orquesta, es un tipo de programa muy específico, o bien se presenta solamente acompañada al piano. Al estar solamente acompañada al piano, de alguna manera la belleza del timbre, la transparencia del sonido y la interpretación de un violinista se más expuestos todavía. Es una experiencia muy hermosa, muy bella y que de verdad no deben perderse este próximo jueves en el Palacio de Bellas Artes. ¿Todavía hay lugar, todavía hay boletos o está agotado? Vale la pena apurarse un poco a las taquillas del teatro o a través de la boletera que todos conocemos, que distribuye y que vende esos boletos, porque sí hay todavía espacios, pero vale la pena apresurarse. Entonces, maestro, la cita es pasado mañana en el Palacio de Bellas Artes. Le agradecemos que nos haya tomado la llamada y que nos invite a este concierto de Midori Goto. Maestro Gerardo Kleinburg, promotor cultural. Que tenga un excelente día.